partir de hoy comenzamos esta serie que se llama La Nueva Vida en Cristo. Pero quisiera que fuéramos a primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ponga atención. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia se escribió como historias o como cartas, sin capítulos ni versículos. Los capítulos y los versículos lo hicieron un grupo que se le llama la Septuaginta, que significan los 72 sabios. Y este es un grupo de hombres escogidos obviamente en centenares de años atrás. De hecho, los macabeos era un grupo de estudiosos. Ellos por primera vez separaron la Biblia por versículos, después se separó por capítulos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros leemos la Biblia por capítulos y también leemos los versículos, ¿verdad? Y eso está bien. Sin embargo, muchísimos años atrás la Biblia no tenía capítulos, no tenía versículos, se leía todo de corrido y era una sola carta. Y esta introducción que hago es para poder explicar que lo que acabamos de leer tiene que ver con el ideal de las personas de la vida nueva en Cristo. El apóstol está hablando de las personas naturales y de las personas espirituales, y que hay temas que solo se pueden entender espiritualmente, y que el hombre carnal no puede percibir las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Entonces, y como ahí termina el capítulo diciendo, y nosotros tenemos la mente de Cristo, ahí termina toda la historia, decir, wow, qué tremendo, somos espirituales. Y esta carta está dirigida a la iglesia de Corinto. Entonces Pablo los levanta y dice, mis hermanos, hay temas que no pueden ser entendidos fuera de la revelación del Espíritu, y ustedes tienen la mente de Cristo. Y me estoy explicando. Sin embargo, si pensamos que la Biblia no tiene capítulos ni versículos y sigue de corrido, lea conmigo el capítulo 3, versículo 1, siguiendo a lo que acabamos de terminar. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, como los que acabo de describir anteriormente, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no comida, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Lo que está diciendo, ni son espirituales todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres o como naturales? ¿Cómo ponemos en referencia esto que acabamos de leer en comparación a lo que leímos al inicio? El ideal es que todos seamos seres espirituales, que entendamos las cosas del Espíritu, que andemos en el Espíritu y que caminemos en el mismo sentir. Ese es el ideal. El problema es que se dirige a una iglesia que ya debería ser espiritual y dice, sin embargo, yo no les puedo hablar como espirituales. Les tengo que hablar como carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, envidias, disensiones, ¿no son carnales y arden de envidia entre ustedes? El ideal es ser espiritual y sin embargo me dirijo a ustedes porque teniendo yo que hablarles cosas más profundas, les tengo que hablar por encima. Les tuve que dar leche, está hablando un comparativo de alimentación, les tuve que dar leche y no comida, y está hablando de un bebé.
a los bebés solo se les puede dar leche y leche y leche y leche. A un bebé uno no le puede dar alimento sólido porque se ahoga, porque le caería mal. Y entonces los está comparando con una iglesia que, aunque es una iglesia grande, está llena de bebés. No sé si me estoy explicando. Ahora no estoy tirando piedra, nomás estoy leyendo la Biblia, porque no es un asunto personal. Se está dirigiendo a una iglesia y dice: ya tendría yo que hablarles cosas espirituales, pero no puedo, puesto que entre ustedes todavía hay carnales o personas inmaduras. Vaya conmigo entonces a Efesios capítulo 4, versículo 17. Ahí entra nuestra serie. De hecho, el título en la Reina Valera del versículo 17 arriba, del 4:17 arriba, dice: la nueva vida en Cristo. Efesios 4:17 dice así: esto pues digo, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pregunto, si fuera nuestro contexto, cuando dice no anden como los otros gentiles, ¿de qué se estaría, a quién se está refiriendo el apóstol? Siendo prácticos, porque la Biblia, si no la hacemos práctica, pues nos queda en el aire. Cuando dice, esto pues digo y les requiero en el Señor, que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿a quién se refiere si lo tengo que aplicar a mi vida? Está diciendo que no pienses igual que tu compañero de trabajo que no tiene a Cristo. Que no pienses igual que tus vecinos, no que los condenes, sino que no pienses como ellos piensan, porque ellos no tienen la palabra, porque ellos no tienen las enseñanzas que tú tienes. Que no pienses como los compañeros de tu clase, de tu carrera, que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. Tú, está diciendo, o yo, no podemos pensar como ellos piensan. Porque si pensamos como ellos piensan, vamos a terminar sintiendo lo que ellos sienten. ¿Me estoy explicando? Y en consecuencia vamos a tener los mismos resultados que ellos tienen. Los resultados físicos, resultados mentales, resultados emocionales, resultados espirituales. Por eso dice, la gran separación entre un no creyente y un verdadero creyente está en su modo o en su forma de pensar. Y la nueva vida en Cristo inicia en un cambio de mentalidad. Jesús le dijo a Nicodemo: nadie puede entrar al reino de los cielos si primero no nace de nuevo. El Señor Jesús en Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento. Fíjense el proceso. Nuevo nacimiento, o sea, nacer de nuevo. Nuevo nacimiento. Segundo nivel. Primer nivel, nuevo nacimiento. Segundo nivel, nueva vida. Primer nivel, nacer de nuevo, aceptar a Jesús. Segundo nivel, nueva vida. Tercer nivel, vida eterna. No puedo yo esperar una vida eterna si no tengo una nueva vida. Y no puedo tener una vida nueva o una nueva vida si no nazco de nuevo. Así que yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, la gran mayoría, a lo mejor no todos, no sabemos, la gran mayoría ya nació de nuevo. Nacer de nuevo significa haber confesado a Jesús como su Señor y Salvador y declararlo en su vida y aceptarlo. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo solamente me da la oportunidad para entrar y iniciar una nueva vida. No sé si me estoy explicando, no los quiero confundir. Nacer de nuevo no implica que yo cambie de mentalidad. Nacer de nuevo solo implica lo que dice Romanos 10, que yo confiese con mi boca que Jesús es el Señor y declare que Él le levantó de los muertos y seré salvo. Ahí entro a nacer de nuevo. No me obliga, repito, no me obliga a nacer de nuevo a cambiar de mentalidad. Lo que me obliga a nacer de nuevo es una confesión con mi boca.
Es una declaración de fe, que si confesares con tu boca, y luego reafirma en Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Entonces todos los que nacen de nuevo no tienen que cambiar de mentalidad. Lo único que tienen que hacer es una oración con confesión. Y entonces ya nací de nuevo. Perfecto. Una vez que yo nazco de nuevo y abro la puerta, entro a una nueva vida. Y la nueva vida implica una sola cosa: cambiar todos mis pensamientos, renovar mi mentalidad. Que ya no ande como los otros gentiles. Entonces tenemos un reto, porque la nueva vida en Cristo implica una renovación de mente. Por eso en la vida nueva en Cristo, que aquí menciona nueva vida, dice, esto digo, el 17, dice 4:17 de nuevo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así. ¿A quién? A Cristo. Pero les cuento algo trágico. Hay muchos llamados creyentes que no pueden avanzar en su vida porque tienen todas las características antes mencionadas. Qué terrible, ¿verdad? Por ejemplo, andan en la vanidad de su mente, piensan igual que los mundanos, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios, nunca oran, nunca ayunan, nunca leen la Biblia, y hay dureza en su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, perdieron la sensibilidad, se entregaron al pecado para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impurezas. Ahora quiero que pensemos en esto y lo pongamos en como si esto fuera un espejo para cada uno de nosotros. La nueva vida en Cristo requiere de un esfuerzo voluntario. Es un asunto de esfuerzo voluntario, donde la intervención del Espíritu Santo sí se va a llevar a cabo, pero requiere de una fuerza de nosotros también, de una decisión de cambiar. Por eso dice, yo les digo que no anden como aquellos gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, no se parezcan a ellos. Entonces, ¿a quién me voy a parecer? A la nueva vida. ¿Y a quién se parece la nueva vida? ¿Cuál es el prototipo de esa nueva vida? Ahí está en el mismo capítulo, en el mismo libro, perdón, en la misma carta de Efesios. Habla de que la estatura del varón perfecto es la medida de Cristo. La nueva vida en Cristo representa que cada vez yo me parezca más a Jesús, no físicamente, en sus actitudes, en sus comportamientos, en sus reacciones, en su forma de hablar, en su forma de tratar con la gente, en su forma de acercarse al círculo social, en su forma de relacionarse con el Padre, en su forma de relacionarse a la obediencia de la palabra. La nueva vida en Cristo implica una transformación al cual muchos desde hace mucho tiempo se han resistido bastante. Porque yo no encontraría diferencia, y no es que sea un juez, pero yo lo digo en el sentido común. No encontraría diferencia entre uno que viene a la iglesia y otro que no viene a la iglesia si traen la misma música en el estéreo, si uno y otro ven los mismos programas de televisión, si uno y el otro hacen lo mismo en su vida. En la mañana no ora, el otro tampoco ora, aquel no lee la Biblia, pues este menos, aquel no encontraría la diferencia. Lo único diferente, entre comillas, que habría de uno y otro es que uno asiste a la iglesia y el otro no. Porque la asistencia a la iglesia es buena, eso debería ser natural. Pero incluso a algunos les tienen casi que rogar para que vayan a la iglesia. Eso no debería ser
ni un asunto obligatorio, debería ser un asunto de naturaleza, de crecimiento y de avance. Si ya para venir a la iglesia, simplemente asistir, habría que traer a alguien arrastrado, no digamos los cambios que tendría que hacer. Si solo para asistir a la iglesia hay que arrastrar a alguien, entonces imagina para que haga cambios. Para que cambie su forma de pensar con su esposa, con su esposo, su trato con sus padres o con los hijos o con sus patrones o con los compañeros de clase o de trabajo. Si ya nomás el simple hecho de casi decirle a alguien, levante sus manos, hombre, es por su bien, levante sus manitas. O decirle, hermanos, porfis, pasen al altar. Aquí está el Señor, neta, aquí está el Señor, en serio. Si uno tiene que hacer casi eso para que la gente como que se convenza, imagínense los cambios trascendentales. Si para levantar una simple mano es un broncón para mucha gente. La levanto, no la levanto, canto, no canto, brinco, no brinco, salto, no salto. Lo hago, lo haré, no lo hago, paso y no paso. Y si paso y me quieren tumbar, no, mejor no paso. Si en esos aspectos, perdón por el término, coloquiales, aunque son espirituales, ya hay dificultad, usted se imagina para los aspectos profundos de la vida, nueva vida en Cristo, que es perdonar, no guardar resentimiento, no blasfemar, airarse pero no pecar, poner la otra mejilla, no devolver maldición por maldición y vencer con lo bueno lo malo, con el bien el mal. Si esos son los aspectos más profundos. Si con lo más facilito no podemos, los profundos, pues nunca jamás podremos avanzar. Por eso el apóstol, cuando llega a la iglesia de Corinto, espera encontrar una iglesia transformada, una iglesia en proyección, porque era una iglesia llena de dones, pero pobre en su crecimiento ético espiritual, pobre en su madurez, pobre en su crecimiento espiritual. La nueva vida en Cristo implica entonces una transformación. Dicen amén. Dice el 20, ustedes no han aprendido así a Cristo. Y luego dice el 21, si en verdad le han oído, o sea, pone en duda, ¿no? Si en verdad le han oído y han sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí viene un problema de fondo. Habla de un despojo. Cuando dice despójate es porque tú o yo traemos algo que no queremos soltar. El problema es que eso que no podemos soltar es malo, pero gusta. Escúcheme bien. Es malo, pero agrada. Porque dice, el viejo hombre, escucha el término, está viciado. O sea, son vicios, adicciones espirituales que someten al individuo a repetir el mismo acto aunque sea pecaminoso, porque cuando hay vicio, cuando algo está viciado, cuando hay una adicción, por más mala que sea, el hombre sigue y vuelve y cae, se vuelve a drogar, sabe que es malo pero se vuelve a drogar, busca el pequeño placer, sabe que es malo este tipo de actos, pero lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, porque aunque es malo, tiene una parte que gusta. Y este es el primer tema profundo de este primer tema de la serie, la nueva vida en Cristo. ¿Cuál, pastor? El tenernos que despojar de un viejo hombre. Quiero que vaya conmigo a la carta de Juan. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así. Primera de carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Piensa en ese texto. Vamos a abrir nuestro entendimiento. ¿Cuál es la revelación de ese texto? ¿Cuál es el diseño del mundo? ¿Cómo está diseñado el mundo?
Ese es nuestro conflicto. Es algo de lo que nos tenemos que despojar. Pero ¿por qué nos tenemos que despojar de eso? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo está diseñado? ¿Cuál es el problema de este mundo? Que está diseñado para que yo lo ame, no para que lo odie. Está diseñado para que me agrade, no para que lo rechace. Yo sé que algunos a lo mejor pueden entrar en conflicto y decir: ay, pastor, ¿cómo podemos amar al mundo? Y entonces, ¿por qué dice el texto no amen al mundo? Del mundo nunca se hablan cosas, aunque son malas, desagradables en el contexto de deseos. Este sistema mundano, el mundo y sus deseos, están diseñados para que tú termines amando al mundo, no amando a Dios. O sea, el mundo pelea contra el amor de Dios, porque el mundo te ofrece algo para que lo ames y Dios te ofrece cosas para que lo ames. Entonces estás en una encrucijada. Amas a Dios, pero tendrías que rechazar al mundo. Pero yo rechazo al mundo, pero resulta que el mundo está llena de cosas que te gustan. Así que el despojo ya no se hace tan fácil. Así que soltar al mundo ya no es tan fácil como decirlo en una frase. Implica esfuerzo y sacrificio. Para el adicto implica dejar la droga. Para el alcohólico implica dejar el alcohol. Para el mujeriego implica amar a su esposa y dejar de voltear a ver a otras mujeres. Para el lascivo implica dejar de ver pornografía y hacer cosas que no le agradan a Dios, para concentrarse solamente su mente en Cristo. Y para muchas cosas, para los vanidosos, para los soberbios y altivos, implica dejar un comportamiento que le ha dado buenos resultados, aunque al final es macabro el asunto. Entonces no es tan fácil despojarse del viejo hombre. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. El camino de Dios no es para cobardes, es para valientes. ¿Qué clase de valientes? Aquellos que se van contra el diablo. No, eso está fácil. Ir contra ti mismo, contra tus deseos, contra tus apetitos, contra aquello que amaste. Ir en contra y arrancar parte de tus gustos y de tus deseos no es tan fácil. Pelearse con el otro, cualquiera puede hacerlo. Pelearse contra ti mismo, dejar un hábito oculto, dejar de comer lo que no debes, dejar de ir donde no debes, ese es un problema, porque estamos hablando de pelearte contra ti. Y eso ya no es fácil. Uno quiere vivir en paz con uno mismo. No sé si me estoy explicando. Jesús dijo: si tú, a ver si me hago explicar filosóficamente, si tú a ti mismo te haces tropezar, escuche, si tu mano derecha, o sea, es tu mano, no es mía, es la tuya. Si tu mano derecha, tu mano, te es ocasión de caer, tu mano, córtatela. ¿Cuál es la aplicación? Si te vas a pelear y vas a vencer a alguien, es a ti mismo. Y luego explica Jesús: ¿por qué mejor es que entres al reino de los cielos sin mano, a que por darte gusto completito te vayas al infierno? No termina ahí. Jesús dice: si tu ojo, no el del otro, yo puedo sacarle el ojo al hermano, está fácil, pásenme un cuchillo. Pero cuando es el tuyo, si tu ojo, y no es literal, porque estuviéramos todos mancos y tuertos aquí, pero está hablando Jesús una aplicación profunda. O sea, el texto va más allá de lo que, que si que te corte la mano, dijo Jesús, que se la corte. No, pues yo no me la voy a cortar. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, arráncatelo. Tienes que ir en contra de tus deseos, de los apetitos de tu cuerpo. El problema es que este mundo está diseñado para seducir tu cuerpo, pero nunca tu espíritu. Escucha bien lo que dice la Biblia: porque el espíritu puede agradar a Dios, pero la carne no quiere y no puede agradar a Dios. Pero tenemos nuestro cuerpo, y dentro del cuerpo, que el cuerpo no es malo porque es templo del Espíritu Santo, hay un viejo hombre que está dentro, y habla la Biblia, viciado a los deseos de este mundo. ¿Y qué tengo que hacer, Señor, con ese viejo hombre? Despójalo. Está fácil, pero eres tú mismo. Yo, si eres contra ti vas a pelear. Yo, Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho. ¿Sabes dónde estaba Jesús antes de nacer en el pesebre? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué dice la Biblia? En el trono, sentado, siendo Dios. Dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo, se despojó. Pregunto, ¿lo despojaron o se despojó? A sí mismo. Hay un viejo hombre que no te lo va a quitar Dios ni el diablo. Tenemos que despojarnos a nosotros mismos. Y por cierto, si hablamos de despojo, nuestro máximo líder, amo y señor de nuestras vidas, ya nos puso el ejemplo. Siendo Dios, se despojó de cosas buenas porque era Dios. Dejó su trono, su gloria, sus poderes y vino a esta tierra despojándose para salvarnos. ¿Cuánto más nosotros no nos despojaríamos de lo malo para poder agradarle a Él y vivir en santidad y entrar a la vida eterna? ¿Qué es más fácil, despojarte de lo bueno o de lo malo? Parece pregunta capciosa, ¿verdad? Lo más fácil debería de ser despojarse de lo malo. Lo más difícil debería ser despojarse de lo bueno. Hombres o mujeres, ponga atención y no se confunda. Hombres y mujeres íntegros que han buscado a Dios, jóvenes o señoritas metidas con Dios, que ya tienen parte de la vida en su crecimiento ganada por un dulce de pecado, lo han perdido todo. Se despojaron de toda la luz que había para entrar en un cuarto de tinieblas, solo por algunos minutos de placer. Tenemos que estar alertas y astutos y saber, escucha bien, quién dirige tu mente, tus pensamientos y tus acciones. Cuando te paras frente al espejo, jovencita, tienes que definir sin religiosidad y sin fariseísmo. Tienes que definir quién está vistiendo a esa señorita, el Espíritu Santo o la tendencia de las modas y lo que se está llevando a cabo en este momento, cómo se viste, con qué colores, con qué cortes, con qué tipo de faldas o con tipo de pantalones. Cuando te paras frente al espejo, tú debes definir quién está vistiéndote físicamente. El mundo, que te dice que ese es el prototipo, que así se visten todas, que así se ponen todos, que ahora esto es lo que usa. Y no estoy hablando de que tenemos que ir en contra de la moda. La moda la pones tú. Si yo pudiera entrar a tu celular y saber cuáles todas las aplicaciones que tienes en tu celular, entiéndase por aplicaciones si es WhatsApp, Facebook y un montón de juegos. Si yo pudiera entrar a tu celular, todas esas aplicaciones determinan quién te gobierna, quién te manda. Si pudiera entrar a la música que está en tu celular. Hay gente que ha dicho, yo, pastor, ¿quién tiene música? No trae un celular. Pues, yo ahorita no, porque yo no. Eso está chusco, ¿no? Estábamos en una reunión, me acuerdo, allá por Tijuana, y estaba así silencio el asunto, y a un hermano le sonó el celular. Pero ya ves que a tu celular él le puede poner canciones, ¿no? Vivo de 3 animales, santo. Hasta se echaba uno aire diciendo, Dios mío. Uno tiene que definir, y esto no es que esto es un asunto de vida, por eso es arranca, quita, corta, uno debe decidir qué no ver, dónde no ir, qué no tener, a dónde no asistir, qué no aprender, qué no leer, qué no mirar, a dónde no ir. Pero esas ya son decisiones de madurez. O sea, si a estas alturas, muchos de su vida cristiana, 15 años, pastor, ¿es bueno o malo ir al cine? Esa pregunta es de un recién convertido, pero de alguien en 15 años. Ya te lo tendría que revelar el Señor si tienes paz o no. Ya cada quien lo tendría que definir. Es un asunto de moral, de ética, de comportamiento. Al final uno ve lo que quiere ver, pero uno debe saber que si eso que vio lo ayuda o no lo ayuda. Porque la Biblia dice, todo me es lícito, ahí está la madurez, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré de dominar por ninguna cosa. Esa es madurez. Y esa madurez se adquiere estando con la nueva vida en Cristo. Pero usted se imagina, usted le quiere echar ganas porque asistió a la iglesia y le pone todo el peso sin culpar a nadie. Pero imagina, tú le pones todo el peso a la iglesia para que te transforme, para que te cambie, para que te den un buen sermón, para que haya una buena alabanza, para que te haga una buena administración. Si va a predicar, que el que predica traiga power, que se sienta la unción. Está bien, a esa vamos, está bien.
De allá para acá, que haya poder, que haya unción, que haya power. Y de allá, de aquí para allá, de donde allá para acá, ¿cómo que va a haber? Una semana sin leer la Biblia, sin ganar almas. 3 años contando todas las veces que vienes a la iglesia, has faltado más de lo que has asistido. No se te consolida, no se te ve seriedad, no se te ve compromiso y quieres muchas cosas y la madurez de allá para acá. Pero esa madurez no la da la iglesia, ni ningún instituto bíblico. Es una decisión y una determinación de despojarse cada uno del viejo hombre. Jesús se despojó de lo bueno para darnos lo mejor. ¿Cuánto más nosotros no nos deberíamos despojar de lo malo? Lo fácil debería ser despojarse de lo malo. Lo difícil sería despojarse de lo. El que adultera y engaña a su mujer, ¿de qué se despojó? ¿Su mujer es buena o mala? ¿Tener una esposa es bueno o malo? ¿Tener un amante es malo o bueno? Si alguien adultera, se está despojando de lo para tomarlo. Lo fácil debería ser despojarse de lo malo, no de lo bueno. ¿Me estoy explicando? Pero para muchos incluso lo bueno es demasiado difícil, cuando lo bueno es lo más fácil, lo malo es lo más difícil. Por ejemplo, cuando tú dices una verdad, la dices una vez y para siempre. Pero si echas una mentira, para tapar esa mentira tienes que echar otra mentira, y esas dos las tienes que tapar con otra, y luego con otra. Es más difícil pecar. Si andas haciendo cosas que a tus papás no le agradan, te andas cuidando. Te tomas un montón de chicles y un montón de para que no te huelan. Tu cama a lo mejor la guardas, y tu mochila y todo, y guardas tu celular como hija, como hijo, que no sepan. Te andas cuidando de todo, de todo. Y si andas quedando mal con tu esposa, te andas cuidando el celular, que no lo. Eso es lo más difícil. Lo más fácil es andar bien. Pero a la gente le encanta lo malo, aunque sea difícil. Pero los hijos de Dios debería ser tan fácil hacerlo fácil, y lo más fácil dejar lo malo. Solo está en una decisión: despojarte del viejo hombre. Pero tengo que volver a repetir lo que dice Juan. El problema del viejo hombre es que está patrocinado por el mundo, y el mundo fue diseñado para que lo ames, no para que lo odies. Eso es lo más terrible del mundo, hermanos, jóvenes, señoritas. Lo más terrible del mundo es que te puede gustar, agradar, y puedes llegarlo a amar. Aunque sepas que está mal, es probable que lo hagas. Aunque sepas que no le agrade a Dios, es probable que lo vuelvas a hacer. Aunque sepas que Dios rechaza eso, es probable que lo vuelvas a hacer. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué lo hago? Porque tienes un viejo hombre que está viciado y lo tienes que arrancar. Y hay que ser radicales. Porque no me diga usted que cortar un brazo o arrancarse el ojo es fácil. ¿Irá a doler o no irá a doler? Pero si se trata de la salvación, que se vaya todo lo malo. Despojarse del viejo hombre entonces implica rechazar lo que agrada a mi carne, pero no le agrada a Dios. Para terminar, regrese conmigo a Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, no habla solamente del sistema, habla de las cosas que están ¿en dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo se define en esto: en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y de todo esto no proviene del Padre, sino proviene ¿de quién? Del mundo. 17 y terminamos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien. Cuando dice el mundo pasa y sus deseos, cuando dice el mundo pasa y sus deseos, cuando dice el mundo
pasa, es pasajero, y sus deseos, está diciendo, el mundo nunca te va a prestar o presentar una vida estable, porque el mundo pasa. En el mundo no hay estabilidad, solo deseos que se mueven de un lado para otro, inestabilidad. El mundo pasa sus deseos, pero si haces la voluntad de Dios, nada ni nadie te va a mover, porque el que hace la voluntad de Dios permanece, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 días, ni un año, ni 2, permanece toda la vida, para siempre. Es más, permanece tan estable con Dios que cuando se muera termina en la casa del Padre, adorando su presencia en el mismo cielo, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay inestabilidad en amar a Dios. No hay inestabilidad en hacer la voluntad de Dios. Lo más inestable es no hacer su voluntad y seguirse guiando por este mundo. Pablo dice, hermanos, yo quisiera hablarles como espirituales, así dijo en su carta. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque son locura. Y yo quisiera hablarles, pero no puedo, porque hay carnales. Ya no les puedo dar comida, porque les tengo que seguir dando leche, porque hay entre ustedes celos, iras, contiendas, divisiones, caprichos. Pudiendo ya ser grandes, siguen siendo pequeños. Ahora es recriminar, eso es regañar, o eso es exhortar y hacerte ver, abrir los ojos. Eso es que te abran los ojos. Hay otra parte que dice, pues debiendo ser maestros ya, están en los mismos rudimentos de siempre. Eso lo dice Hebreos. Teniendo ya tanta información para enseñar, siguen estando en la posición de alumnos. Entonces el crecimiento de la nueva vida en Cristo se tiene que evidenciar desde una determinación personal. Tu peor enemigo no es el diablo, nunca lo ha sido. Por si no lo has visto en la Biblia y por si alguno se nos ha olvidado, según la Biblia, el diablo está derrotado. No puede ser mi enemigo alguien que está vencido. Nos hemos equivocado de pleito. Nos queremos agarrar contra el diablo cuando él ya no tiene autoridad sobre nosotros, excepto la autoridad que le damos, que no debería tener ninguna. El diablo no tiene poder sobre nosotros, la Biblia lo dice. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La gente se quiere pelear con el diablo y han hecho del diablo un ser demoníaco. No digo que no lo sea, malévolo, que te va a destruir. Es cierto, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted ve el contexto de la historia animal, los leones que rugen es porque ya no tienen dientes. El diablo está vencido. El problema es que tú no te has vencido a ti mismo. Él ya está derrotado, lo venció Jesús. Jesús ya venció al diablo por ti, pero él no puede vencerte a ti de ti. Lo tienes que vencer tú. Ay, pastor, aquí le traigo a mi esposo para que lo ministre. Así como diciendo, pégale unos balazos espirituales, pastor, a mi esposa. Truénele el gatillo aquí para que me ayude, para que me sirva, para que me atienda a mi esposo, para que trabaje. Pégale unos cuetazos a mis hijos, pastor, con esas ministradas de unción, que denle unas sacudidas. No puedo. No soy sicario. No trabajo así. El único que puede vencerse a sí mismo es uno mismo. Usted entonces y yo debemos entender este texto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Ahí está. No lo dije yo. Está en la Biblia. Niéguese. ¿Qué es negarse a sí mismo? No darte permisos. No ves eso. No comes aquello. No vas para allá.
Ahora vas para acá, no es, y no le contestas, y no la buscas, y no lo buscas, y no prendes eso, y no abres aquello. Eso es negarse a sí mismo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El primer requisito para seguir a Jesús es que uno empiece a autogobernarse. 2, tome su cruz, y lo dice literal, cada día. Es el sacrificio. Y entonces dice, y si lleva esos requisitos, entonces sígame. Hay gente que dice, yo soy seguidor de Cristo. Pues yo no veo peleándose contra usted mismo, nomás lo veo como que usted se acaricia a sí misma. Y de sacrificios ya ni hablamos. No se puede contar con usted para nada, ni su familia, ni la iglesia, ni el gobierno, nadie cuenta con usted. No lo inventé yo, hermanos. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está una profundidad tremenda para nuestra transformación. Todos los jóvenes que están aquí, termino con esto, ¿saben cuándo van a llegar a la madurez ustedes? Aunque tengan 15 años, pueden llegar a la madurez más que los de 40 y 30, por no decir 40 y 20. ¿Saben cuándo van a llegar a la madurez ustedes, muchachos y muchachas? Cuando no necesiten que les den permiso. Cuando ustedes decidan qué saber hacer y qué no hacer, y hacer las cosas por su propia cuenta sin desobedecer la autoridad, pero cuando ustedes se nieguen los permisos que saben que no les pueden dar. Cuando tu padre te diga, váyase mija, váyanse mijos allá a las albercas con sus primos, y tú sepas que tienes mucha tarea y tienes muchos compromisos, y aunque te dan un permiso, tú te lo niegas, llegaste a la madurez. ¿Sabes qué es inmadurez? Sabes saber que no te mereces eso, sabes que no te lo van a dar, y pelear por un permiso que al final te dan un sí. Eso se llama inmadurez, terquedad, caprichos. Todavía necesitarías pañales. Lástima que tienes 15 años. Madurez es entender cuando ya no, cuando no. Y si hablamos de adultos, mejor ni hablamos. Así que tenemos una gran tarea. Hay alguien que se tiene que ir muriendo lentamente todos los días. Y eres tú. Esa parte de ti que no quiere agradar a Dios. Esa parte de ti que no quiere obedecer a tus padres. Esa parte de ti que rechaza a tu marido. Esa parte de ti que aborrece a tu esposa. Esa parte de ti que rechaza la autoridad de la iglesia. Esa parte de ti que rechaza la oración, rechaza leer la Biblia, le da flojera buscar a Dios. Esa parte de ti que prefiere quedarse acostado a venir a la casa de Dios. Hay un pleito que tienes contigo que yo no lo puedo librar. Dice un gran poeta, el que se pelea consigo mismo encontró la verdadera razón para estar peleado. Es tiempo de vencerte, ¿no crees? Es tiempo de sepultarte, ¿no crees? La nueva vida en Cristo implica muerte. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos tener una vida nueva en Cristo con todos los hábitos viejos. Nueva vida, nueva forma de pensar, nueva forma de vivir. Y entonces, ¿para qué es la Biblia? Para aprender y aplicar, no para memorizar. La gente se sabe textos, pero no aplican a veces ni siquiera uno. La Biblia se hizo para leer y aplicar, leer y aplicar, leer y practicar, leer y practicar, leer y poner en práctica. Esa debería ser la Biblia. ¿Cuáles son los cristianos evangelicoides? Qué buen sermón, qué buena palabra, qué buena alabanza, qué buen congreso, qué buen campamento, qué buena reunión, qué bueno. ¿Y qué tiene que ser bueno eso?
Qué malo que no cambies, qué malo que le vuelves a gritar a tu mamá, qué malo que sigas peleándote con tu marido, qué malo que no obedezcas, qué malo que no te comprometas, qué malo eso, así debería ser mejor. La Biblia, la predicación, la enseñanza es para escuchar y aplicar, a escuchar y aplicar, a escuchar y vivir, escuchar y aplicar, escuchar y aplicar, 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 y vas matando la parte de ti, y entonces Dios te va preparando para una nueva vida que se va convirtiendo a la estatura de Cristo. Si te vas a acompañar todos los días de tu vida con alguien que no sea con tu viejo hombre,